Me han preguntado que por qué en mis redes sociales coloco apologética o que estoy en estudio de apologética. Entonces, vamos a explicar qué significa esto. La apologética, según el diccionario de la Academia Real, es un discurso de palabra o escrito en el cual se hace una defensa, una alabanza hacia algo o hacia algo. La apologética empieza a existir cuando hay un ataque masivo, o bueno, no masivo, hay un ataque directo hacia una persona, una religión. O sea, la apologética es la defensa, eh, el elogio hacia dicha cosa, o hacia dicha persona, o hacia dicho escrito. La apologética cristiana es una de las ramas de la teología que se dedica a defender la fe cristiana. Usa argumentos racionales, evidencias para responder ante ciertos ataques, objeciones que presentan una base sólida en las creencias cristianas. En la defensa de la fe, la apologética busca que presentemos argumentos lógicos basados en esas evidencias para poder defender la verdad del cristianismo y así podamos responder a preguntas, críticas y objeciones sobre la fe. No se trata de negar la importancia de la fe, sino de demostrar que la fe cristiana también tiene una base racional sobre cómo puede ser defendida intelectualmente. ¿En qué se basa la apologética? La apologética es un estudio de ramas entre teología, filosofía, historia y algunas otras disciplinas para construir ciertos argumentos y buscar la comprensión con una profundidad en la fe cristiana y el razonamiento del mundo. La apologética tiene dos objetivos principales. Una, que es fortalecer la fe de los creyentes, proporcionándoles herramientas para defenderla y para salir de ciertas dudas. Y dos, es remover ciertos obstáculos para aquellos que están considerando que el cristianismo es falso, que no tiene bases. Entonces es demostrar esa creencia cristiana con cosas razonables y coherentes. En un mundo donde cada vez se vuelve más secular y con diversos desafíos de la fe cristiana, la apologética es un papel muy importante. Presenta el cristianismo de una manera más clara, relevante y muy atractiva. ¿Sí? El hecho de hacer apologética no quiere decir entrar en discusiones, es dispersar las dudas y aclararlas. ¿Sí? Es una herramienta muy cristiana para la defensa de la fe. En resumen, la apologética es la defensa de la fe basada en argumentos y en hechos, tanto del mundo actual como de la historia del cristianismo. ¿Por qué he decidido estudiar apologética? Estoy en el camino, pero decidí estudiarla principalmente porque nuestra familia ha sido una familia católica casi que de siempre. Sin embargo, se ha ido dispersando en el mundo cristiano, protestante, y yo no entendía por qué. Yo decía, pero ¿por qué si creemos que el cristianismo católico es el verdadero? ¿Por qué la gente se está dispersando? Y por esa defensa de la fe, en ese ataque hacia el catolicismo, yo decía, ¿será que estoy en el lugar equivocado? Siempre he pedido perdón a Dios a diario si algo estoy haciendo mal en la apologética, pero también le pido mucho discernimiento y se me han revelado y mostrado muchas cosas. Hago preguntas a Dios y de repente se me revelan las respuestas. Es algo que no puedo explicar. Entre más estudio, obviamente estudio el catolicismo, pero también intento hacer estudios imparciales del cristianismo para poder entender el protestantismo. Entonces, pero entre más estudio, más mis caminos me llevan siempre al catolicismo, porque si yo digo, si encuentro la verdad en otro lugar que no sea el catolicismo, en búsqueda de Cristo, ahí voy a estar, pero no. Mis caminos de estudio siempre me llevan al catolicismo. Incluso la apologética la encontramos en la Biblia. Creería yo, leyendo la Biblia, que de allí nació el nombre apologética. Les voy a mostrar dónde. En Hechos 18, Pablo estaba en Corintio, entonces en Hechos 18, 24 al 28 vamos a encontrar a un señor que se llamaba Apolo, era judío y era natural de Alejandría. Este señor llegó, bueno, si pueden leerlo, entonces sería Hechos 18 del 24 al 28. En resumen, esto lo que dice es que había un señor que se llamaba Apolo, era de Alejandría, llegó a Efeso y era un orador elocuente, o sea, se le daba mucho el tema de hablar, de expresarse. Él le habían enseñado algo del camino del Señor y él enseñaba pues bien, ¿sí? Se refería muy bien sobre Jesús y solo hablaba o se había quedado hasta donde el bautismo de Juan. Él explicaba, era súper elocuente, hablaba en las sinagogas. Cuando lo escucharon con cierto entusiasmo hablar de Jesucristo, Aquila y Priscila decidieron enseñarle un poquito más, aclararle un poquito más las dudas para que él siguiera debatiendo o enseñando con mayor precisión. Fue presentado ante los discípulos para que ellos lo instruyeran. Públicamente él rebatía con mucho acierto, era judío, pero él debatía a los judíos y demostraba en las escrituras que Jesús era el Mesías. Entonces, bíblicamente de allí viene para mí la palabra apologética, de este chico Apolo que defendía a Cristo siendo judío. Decidió estudiar la fe cristiana
prepararse y poder rebatir. Tenía una muy buena oratoria. Entonces, para mí, leyendo la Biblia, cuando encontré a este chico Apolo, a este señor Apolo, yo dije, empecé a relacionar, y de verdad, aquí viene la apologética. Sin embargo, en otros libros de la Biblia también podemos hablar de que, no, o sea, podemos decir que nos habla de la apologética como tal. Sin embargo, creemos que, bueno, esto en base al nombre apologética de este señor Apolo, pero sin embargo, nuestra fe cristiana, en defensa de ella, nos habla sobre todo en 1 Pedro 3:15. ¿Qué dice 1 Pedro 3:15? Que siempre debemos estar dispuestos a dar una respuesta a quienes nos la pidan respuestas, tenemos que estar dispuestos a dárselas. Pero también la Biblia nos dice que debemos hacerlo con sencillez, deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia y con buen conocimiento y discernimiento del Espíritu Santo. En esto se basa la apologética en 1 Pedro 3:15. Sin embargo, hay muchos otros capítulos, como Hechos 17:2-4, que es cuando Lucas describe a Pablo y usa la evidencia de las Escrituras y la resurrección de Jesús para persuadir a los judíos y a los griegos de Tesalónica. Hay otros versículos de la Biblia como en Hechos 18:4, Hechos 18:19, Hechos 18:28, donde Pablo y los apóstoles usaron la razón y la demostración a través de las Escrituras para refutar las objeciones que les hacían los judíos y para demostrar que Jesús era Cristo. Hay otro donde está Juan 10:30. Entonces, en la Biblia sí está la apologética. La apologética nos lleva al uso de la razón y de la evidencia, a la defensa de la fe, al uso del testimonio de la historia y al amor y servicio por el cristianismo. Sin embargo, hay un versículo de la Biblia que a mí me ha llamado mucho la atención y por eso he dicho que la apologética hoy en día se está tergiversando. Porque la apologética es la defensa de la fe, no entrar en este conflicto que hay entre religiones y entre sectas. Unas llamadas cristianismo, otras no. Entonces hay un capítulo de la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26, nos dice que el Señor conoce a los suyos y que nos alejemos de la maldad. El que invoca el nombre del Señor debe alejarse de la maldad. Pero también nos dice y nos hace un llamado de atención que dice que evitemos las cuestiones tontas e inútiles, pues sabemos que originan peleas. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, un buen pedagogo, paciente en las incomprensiones y reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizás así Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad, librándose de los lazos del diablo que los sostiene sometidos a su voluntad. Para mí, ¿qué quiere decir esto? Que sí debemos hacer apologética, pero eso es una apologética, aparte de inteligente, debe ser una apologética guiada por Dios. Que la apologética hoy en día nos está desviando, está creando más controversia, está creando conflictos entre cristianos, y no, hay que crear amor, unión, lazos. Jesús dijo que era una sola religión, una sola fe, un solo bautismo, no separaciones de las separaciones, ni divisiones, ni conflictos entre cristianos. Entonces de esto no se trata. Dice que si aprendemos o pedimos al Señor Dios Todopoderoso que nos dé el discernimiento necesario, nos va a dar vamos a descubrir la verdad y nos va a librar de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Entonces, esto, en resumen, esto es la apologética, la defensa de la fe sin entrar en conflicto, sin hacer más divisiones. Pues quería comentarles un poquito de lo que he encontrado, bases bíblicas, que era la apologética y por qué la estoy estudiando.